días a toda la audiencia de Telefuturo. Un gusto poder estar con todos ustedes como cada domingo en Esto Dice la Iglesia, una propuesta de la Arquidiócesis de Asunción. Buen día, Andresa, ¿cómo estás? Buen día, diácono Ignacio, y a toda la audiencia de Telefuturo. Bueno, este domingo nuevamente nos encontramos para compartir un tema bastante importante para nuestro tiempo, a una década de haberse publicado esta encíclica del Papa Francisco, Laudato Si. Y para eso tenemos un invitado, diácono. Así mismo es, un invitado muy especial, que nos vamos a hablar de cómo vivir la ecología integral, ¿verdad? El licenciado Carlos Riquelme está con nosotros. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andresa? Bueno, un gusto poder estar en este programa de Esto Dice la Iglesia, y saludo especialmente a toda la audiencia también. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Y bueno, ya Andresa nos estuvo comentando que son ya 10 años que ha pasado de Laudato Si. ¿Qué impacto ha tenido en la humanidad, diríamos, Laudato Si, Carlos? Y bueno, Laudato Si, como todo documento eclesial, así como todos los documentos propalados por la Iglesia, ha tenido una repercusión enorme en todas las esferas. Pero de buena primera habría que mencionar lo práctico, ¿no? Consecuentemente, es un documento de denso contenido, pero nos cuesta muchísimo llegar a una praxis concreta, al modo como tenemos que incursionar en la creación para que se pueda revertir muchos destrozos que hemos ocasionado a la ecosfera. Aunque en este contexto tendríamos que hablar de la creación de Dios, ¿no? Así es. Este documento, Carlos, nos habla un poco de la integralidad, específicamente en el capítulo 4, ¿verdad? Donde un poco nos invita a ser conscientes de que este deterioro o esta preocupación del medio ambiente no es solamente, digamos, individual, sino algo integral que afecta tanto al medio ambiente como también esa crisis, digamos, de la sociedad. ¿Cómo podemos hablar un poco de esto para entender en términos prácticos, como dijiste? Sí. Y bueno, el telón de fondo sobre el cual nos movemos siempre son, técnicamente hablando así, las acciones antrópicas, como dicen los ñecuá, ¿verdad? Pero son las actividades humanas, ¿no? Y si tendríamos que llegar a lo más práctico, el modo del desarrollo practicado hoy, aquí, ahora, ¿no? Que a propósito se tiene todo un mecanismo del modo cómo hacer un desarrollo un poco más benigno, que pueda tener menos impacto en el medio ambiente. Pero lastimosamente tampoco, así como no logramos todavía llegar a una praxis concreta del modo cómo cambiar las cosas, el desarrollo también se queda en lo meramente como ese primer capítulo el primer punto del capítulo 4, ¿no? Donde el Papa hace esa integración entre medio ambiente, lo social y lo económico, ¿no? Nos quedamos todavía en la esfera económica y que determina todo el proceso de acciones que tienen impactos importantes en el medio ambiente. Ese punto que mencionas de que hay una relación entre el ambiente y lo social, mirando desde lo práctico, podemos decir que bueno, una contaminación no solamente está afectando, si hablamos del río, a los peces, sino a todo el entorno social, a las familias que viven de eso, a la economía prácticamente de esa comunidad y por ende a toda la sociedad, ¿verdad, Carlos? Sí, es un círculo vicioso. Las acciones humanas contaminan, deteriora el medio ambiente, y el medio ambiente hace un chicoteo otra vez sobre la vida, el bienestar de las personas. Lo que se propugna desde el documento Laudato Si es que se pueda integrar un poco la parte, el vértice, el punto que está en el vértice, lo económico con lo ambiental y lo social, ¿no? Es el concepto de
desarrollo sostenible que está latente allí, ¿no? Que hoy en día no se puede ya incursionar en lo económico sin tener en cuenta el modo cómo vamos a estar degradando nuestra casa, nuestro entorno, nuestro espacio físico y mucho menos el bienestar de las personas, ¿no? Entonces, esos tres aspectos son los que tendrían que ir entrelazados para que se pueda minimizar el impacto a la creación de Dios. Y bueno, el Papa también, Carlos, habla por supuesto, dentro de esta ecología integral, también habla de una ecología cultural, ¿verdad? Porque ¿cómo se da esto que la ecología también forma parte de la cultura o degrada la cultura nuestra también? Sí, está puesto desde el punto de vista que, y precisamente a eso va lo integral, ¿no? Se tiene que ver el aspecto integral del modo cómo se incursiona y se tiene que ver la manera integral también del modo cómo se va a tener algunas pistas de acciones de mejoramiento del ambiente. Pero si nos referimos, por ejemplo, a lo cultural, a lo que guarda relación a las comunidades, ¿no? El Papa da un poco énfasis a las comunidades autóctonas, a los indígenas. Y muy apropiadamente se refiere a eso porque este grupo, muy postergado hoy en día, o sea, desde los inicios propiamente, lastimosamente no se ha podido rescatar también la sabiduría que conlleva las culturas autóctonas, las culturas indígenas, como solemos decir también, ¿no? Tanto nos pueden dar pistas del modo cómo tenemos que encauzar nuestra vida sin deteriorar el medio ambiente, ¿no? Y solemos estar viendo también a través de las noticias, por ejemplo, que todo un grupo indígena, por ejemplo, son sacados de sus tierras. Y claro, ahí se pierde la cultura también. Eso es lo más penoso. Es una pena de que podamos ver a hermanos indígenas, por ejemplo, apostados en los semáforos o llevando semanas y a veces meses en un espacio de una plaza o en las calles, ¿no? Pidiendo un poco migajas de lo que a ellos debería de llegar como justicia propiamente, ¿no? Esa justicia social, pensaba nomás en esto que propone el documento, ¿verdad? De pensar en soluciones integrales, que no solamente esté mirando la tierra, sino en su conjunto, ¿verdad? Y ahí entra esa cultura, me imaginaba en el Chaco, esas deforestaciones que tenemos a nivel de país. Si miramos la foto del mapa del Paraguay, ese verde que tenía hoy es bastante marrón, ¿verdad, Carlos? Sí, en realidad la región oriental del Paraguay de hace décadas atrás, en realidad que desde el año 1945 se tiene algún tipo de registro en imágenes y del modo cómo ha ido evolucionando el avance de deforestación en nuestro país. Y da una pena. A pesar de las leyes que tenemos en Paraguay, principalmente la 422 del año 73, una ley antigua, pero eficaz y se aplica, ¿no? Lastimosamente, allí está nuestro punto, no aplicamos las leyes y consecuentemente el chicoteo final se puede visualizar en el ecosistema, ¿no? Y bueno, hablando un poco de esta ecología también en nuestra vida cotidiana, diaria, ¿verdad? Seguramente ahí tendríamos que hacer algunos cambios, no tan grandes, pero por lo menos sencillos en nuestros hogares, ¿verdad? Para que la forma que tratamos la basura, el consumismo, ¿qué nos sugiere, Carlos? Sí, dijiste ahí una palabra, un concepto clave, el consumismo, ¿no? Si pudiéramos mirar un poco el modo como nos detenemos ante las propuestas de la sociedad y frenamos nuestro ímpetu, yo pienso que estaríamos colaborando mucho para frenar también el deterioro ambiental. Y todo cambio empieza desde la persona, ¿no? Es la persona que tiene que
mirarse un poco en el espejo y ver dónde están los signos negativos que llevan, que contribuyen a que no se pueda mejorar. De esa individualidad se pasa a la familia, de la familia se pasa a la sociedad y de la sociedad se pasa a un entorno donde nos invita, nos reclama, nos grita que podamos cambiar, ¿no? Pero hay también algunos cambios significativos, creo también, Carlos, porque cuando ella, por ejemplo, la gente, por ejemplo, que hace fuego en su casa o japula y basura, y casi no se ve ya eso tanto. Y bueno, hay una presión social. Sí. Hay una presión social y hoy día no solamente la naturaleza, no solamente nos invita, nos reclama para que cambiemos nuestras actitudes y comportamientos, ¿no? Es allí donde tenemos que llegar, ¿no? ¿Cómo cambiamos? Y eso supone mirarnos un poco así. Se habla de una conversión o una reconversión, ¿no? Volver los pasos hacia atrás, ver en el infocus, ver así nuestras acciones y consecuentemente cambiar eso, las cosas negativas, ¿no? Algunos cambios específicos, Carlos, que podemos pensar desde lo sencillo, ¿verdad? Las cosas más sencillas, si vamos a empezar desde la casa, por ejemplo, ¿no? El tema cómo gestionamos los residuos es fundamental. Fíjense, ¿cuánto llevamos de la reforma educativa, por ejemplo? Porque esto es eminentemente educativo. Y a esta altura del campeonato, después del 87, del 89, que fue el golpe, y empezó todo el auge de la reforma educativa, de esa fecha hasta ahora, por lo menos algunas acciones se tuvo que haber pegado en los chicos, en los adolescentes, en los jóvenes, para que se pueda llevar en la práctica. Pero lastimosamente, no lo digo yo, lo dicen los expertos, la reforma en cierta medida quedó a mitad de camino. Muy bien, Carlos. Vamos a ir a un corte y después volvemos con este tema tan interesante. Y volvemos con todos ustedes en Esto Dice la Iglesia. Está con nosotros el licenciado Carlos Riquelme. Carlos, vos sacaste un libro también sobre la pastoral del medio ambiente. Además, está como coordinador actualmente de esta misma pastoral en la diócesis de San Lorenzo. ¿Podías comentarnos un poco también sobre este libro? Sí. En el 2019, con la anuencia de Monseñor Joaquín, pudimos lanzar un libro, un material con el título Pastoral del Medio Ambiente. Entonces, todo el libro es una propuesta eclesial para ver cómo llevar en las diócesis, en las parroquias, en las comunidades, para ver cómo sembramos algún tipo de espiritualidad sostenida un poco desde la Laudato Si, en una pastoral concreta que hace referencia de la presencia eclesial en este tipo de acciones, ¿verdad? De eso se trata el libro Pastoral del Medio Ambiente. Y con esto podríamos decir que la diócesis de San Lorenzo, a través de ese servicio en la pastoral, está abierta para extender este tipo de acciones que podríamos realizar en las diócesis y en las parroquias también, ¿verdad? Qué bueno, Carlos, porque realmente yo creo que otras diócesis todavía no tienen. Creo que también está dentro de la pastoral social. Vos estabas colaborando también con la pastoral social nacional en ese ámbito. Así mismo, la pastoral social a nivel nacional tuvo un lindo programa, un lindo proyecto. Se ha llegado a muchas comunidades del interior, en las diócesis, en los departamentos, y se pudo contactar con las bases, por decirlo así.
Y es allí donde tenemos que llegar y ver un poco qué es lo que se podría hacer. Más todavía en el campo, donde se encuentra un poco el sostén de parte de nuestra economía en Paraguay a través de los pequeños productores agrícolas. La agricultura de pequeña escala necesita insumos para ver cómo compaginar la producción con los requerimientos ambientales también. Yo sé que hay todo también un movimiento a nivel oficial a través de los ministerios que están realizando, pero lastimosamente no damos abasto también en eso, ¿no? Qué lindo. Podríamos decir entonces que esta pastoral del medio ambiente a nivel de iglesia, a nivel de las diócesis, de las pastorales, podemos tomar como un eje transversal que todos debemos apropiarnos de ella, que no es una pastoral más, está ahí trabajando, digamos, externamente, sino al interior de las familias, al interior de la iglesia, al interior de las empresas, al interior de las políticas públicas. Me acordaba nomás de este punto de Laudato Si, que habla del bien común como un principio, ¿verdad, Carlos? ¿Cómo eso lo tomamos en nuestras comunidades? ¿Qué acciones nos llevan a tener una política pública más justa en nuestro país? Sí. Hablando de bien común, un patrimonio heredado por la humanidad ha sido precisamente la creación. Si retornamos, por ejemplo, al primer libro de la Biblia, al Génesis, ¿qué es lo que Dios hace cuando terminó de ornamentar todo el ambiente físico de su creación? Finalmente lo puso en medio al hombre y le dio el mando para que sea administrador de lo creado, ¿no? Uh-huh. Pero lastimosamente a mitad de camino o por el camino nos desatinamos y olvidamos la misión que hemos recibido, ¿no? Y consecuentemente allí empiezan los grandes despelotes que hoy vemos en la humanidad, ¿no? Entonces necesitamos llegar a reinterpretar un poco qué es lo que Dios nos pide para colaborar con Él y mejorar esta creación, esta casa común que nos pertenece a todos, ¿no? Y eso va a ser posible. No hay fórmula mágica, no hay una forma muy difícil de llegar a eso. Simplemente activar los recursos humanos que tenemos y en la iglesia, la comunidad eclesial, para que nos pongamos en camino a ver cómo podemos incursionar en el ecosistema degradado, ¿no? No hace falta que seamos técnicos, agrónomos, ingenieros para que podamos hacer alguna acción positiva en este ámbito. Simplemente necesitamos captar abrir un poco las ventanas y las puertas de la sociedad y el mundo y ver un poco en qué estado se encuentra y consecuentemente accionar. Así es. Bueno, el Papa justamente en Laudato Si nos habla y nos dice que solamente a través de una verdadera conversión, ¿verdad? Esto se puede ir solucionando. ¿Qué quiere decir el Papa con eso? Y necesariamente necesitamos ese proceso, ¿no? Como había mencionado hace rato, tenemos que ver un poco, revisar nuestras acciones. ¿Qué es lo que hemos hecho? Porque de eso se trata. Cuando vamos a llegar al sacramento de la penitencia, pues una de las cosas necesarias es hacer un examen de conciencia. Pero un examen de conciencia que nos lleve a ver un poco los grandes destrozos en la cual estamos, fruto de nuestras malas incursiones, ¿no? Y tomar la iniciativa, tomar la tarea para incursionar y ver. En otros ámbitos se habla de formas de mitigar un poco nuestras acciones malas, ¿verdad? Como tomar una conciencia, ¿verdad, Carlos, de que este bien común no es solamente para un beneficio de unos pocos, sino que realmente está a disposición para el desarrollo integral propio de la humanidad, pero de una manera armónica,
donde todos podamos también tener el goce y el disfrute, pero no de una manera sin límite, ¿verdad? Porque de repente nos apropiamos, como que es mío y yo puedo usar todo, consumir todo y no pensamos en el otro. Ahí también Laudato Si nos habla un poco de la justicia intergeneracional. ¿Qué le dejamos a nuestras generaciones futuras? ¿Qué podés contarnos un poco sobre eso y sobre todo en los jóvenes hablando del consumismo, ¿verdad? Por ahí estamos siempre detrás de algo más, pero ¿qué huellas dejamos, verdad, Carlos? Sí. Solemos decir en nuestros encuentros que no podemos pasar por una cultura que se ha tragado todo, sin pensar en las generaciones que van a venir ahora. Lo ideal, lo deseable es que a esta altura del campeonato de la civilización podamos tener el tino suficiente y decir lo mejor para mis hijos, ¿no? Y consecuentemente trabajar por esa cultura de bienestar del hoy, aquí, ahora, de cara a las generaciones venideras, ¿no? Entonces, esa es la tarea concreta, esa es la tarea a la cual estamos invitados, ¿no? La necesidad simplemente es cuestión de que abramos las ventanas y las puertas de la sociedad y el mundo y podamos visualizar esa realidad, que nos invita, que nos llama, que nos interpela, ¿verdad? Carlos, ¿hay algunas iniciativas concretas que la pastoral del cuidado o la pastoral de medio ambiente está realizando y que se pueda replicar en todas las diócesis? Si tendríamos que ser honestos, hay una especie de camino de tortuga en el ambiente. No sé por qué, pero hay una especie, no de resistencia, pero no se está dando el paso que nos lleve a vislumbrar acciones concretas. ¿Cuántos problemas tenemos en las comunidades? Si tomamos, por ejemplo, el departamento central y vemos un poco las aguas superficiales del departamento central, vamos a ver que todas las comunidades donde tenemos pequeños cursos nacientes están todas contaminadas. Entonces, esa es una invitación. Si salimos un poco a las calles y podamos ver un poco nuestras veredas, nuestro entorno inmediato, vemos basuras por doquier, ¿no? Si nos adentramos un poco a algunas comunidades, pequeñas comunidades, y vemos montículos de vertederos improvisados, ¿no? Y así sucesivamente podríamos ir multiplicando un poco las acciones que no favorecen a la vida. Tenemos que trabajar por una cultura de la vida, está también en el documento, ¿no? Así es, Carlos. Bueno, de hecho que dentro de la diócesis de San Lorenzo tenemos varios arroyos que ya no se usa para bañarse, eso por ejemplo. Nosotros con Andresa somos de Piribebuy y tenemos este privilegio de tener esta naturaleza tan hermosa, pero por supuesto uno también siente el temor de que estos arroyos que están en la parte de cordillera, por ejemplo, también, ya algunos contaminados, ¿verdad? Pero ojalá que se tomen las medidas para que podamos seguir disfrutando de esto, ya que nosotros no tenemos mar, ¿verdad? Por lo menos los arroyos, Carlos. Así mismo. Y bueno, quiero dar énfasis a la acción para la cual nos invita la Iglesia, ¿no? En ese documento Laudato Si, el Papa titula una partecita así, mi llamado, ¿verdad? Y es como un llamado así a gritos, a borbotones así, que nos invita, hagamos algo, por favor, por esta naturaleza que se está cayendo a pedazos, ¿no? De hecho que el año antepasado, en el 2023, el Papa Francisco queriendo refrendar un poco todo lo que mencionó en la Laudato Si, publicó Laudate Deum, pero exclusivamente sobre un tema específico, la crisis climática. Ese es el techo que nos engloba a todo y que determina hoy nuestras acciones. Muy bien. Ya estamos finalizando nuestro programa. Andresa, Carlos, ¿algún mensaje final que quieres darnos? Y bueno, simplemente
que reaccionemos, por favor, ante el deterioro que nos abruma. No podemos permanecer indiferentes. Tenemos que dar el paso siguiente que nos lleve a hacer alguna acción. Principalmente lo que dice el Papa ahí, para que hagamos justicia a las generaciones que vendrán, ¿verdad? Andrés. Podemos decir entonces, Carlos, que acá se aplica esta práctica de las 3 R's: reducir, reciclar y reutilizar, ¿verdad? Para una buena práctica desde nuestras casas, desde nuestras familias. No pensemos solamente en las acciones grandes, pero también un llamado a las políticas públicas para que juntos como sociedad podamos seguir teniendo un Paraguay rico en la flora, en todo lo que es su fauna, y podamos seguir disfrutando y dejando una herencia a nuestros hijos, nietos y bueno, generaciones que vengan, ¿verdad? Para seguir en esta naturaleza tan privilegiada en nuestro Paraguay. Muy bien, gracias Carlos, gracias Andresa, gracias a toda la audiencia también. Nosotros volvemos con todos ustedes el próximo domingo.